Ya la tenemos, por fin. Con esto de los chips no hay en ningún lado, están todas agotadísimas, pero lo estáis viendo, ¿no? ¿De qué hablo? Aquí está, la nueva Nintendo Switch OLED. Mirad qué preciosidad. Preciosa. Y qué mejor que contaros todas mis impresiones las primeras 24 horas, porque son las horas que más notas las diferencias, luego te acostumbras súper rápido. Así que nada, empezamos vídeo y os cuento todo lo que he notado y que me ha sorprendido mucho. Empezamos vídeo. Pues bien, me compré la Nintendo Switch OLED, en este caso como veis la de color blanco, ya que es un color nuevo que antes no estaba y para mi gusto le da un toque como más más profesional, ¿no? Es diferente, no siempre pasa igual, cuando estamos acostumbrados mucho a un color, pues luego cuando hay un cambio la verdad que nos parece mucho más bonito, ¿no? En este caso la Nintendo Switch OLED ha salido en dos colores, en el neón de siempre y en el blanco. Muy bien, pues lo primero de todo que me sorprendió fue el tema del dock. En el dock vemos algunas diferencias, sin duda. Una de ellas es esto, la forma de quitar, que se quita totalmente, como podemos comprobar aquí, la parte de atrás es precioso, en color blanco, con las esquinas redondeadas, le da un toque diferente. Luego la zona de abajo tiene como una especie de goma aquí, de esta forma es antideslizante y tampoco raya la superficie donde esté puesto. Y una de las mejores reformas, digamos, que han hecho en el dock, sin duda, es el hecho de que le puedes conectar el Ethernet. Puedes conectar directamente tu fibra y así de esta forma no tienes problemas, ni vas a tener problemas, no te va a hacer ningún lag y podrás jugar de una forma mucho mejor sin preocuparte de ello. Lo segundo que vi y que no me gustó fue el tema del mando. ¿Por qué digo no me gustó? Pues porque creo que no le hubiera costado nada a Nintendo ponerlo de color blanco, ya que cuando le ponemos los mandos, pues la verdad que queda blanco y negro y queda muy bonito, pero si hubiera sido todo blanco en Play, sé que no es una Play 5, lo sé, pero hubiera estado muy bien. Pero por lo demás, la verdad que está como siempre genial configurado, colocas los mandos y a jugar. La verdad que es momentáneo. En eso la Nintendo Switch es espectacular. Y bueno, ahora sí, vamos a lo bueno. Vamos a hablar de ya lo que es la consola. Una de las primeras impresiones que te llevas, que yo me llevé cuando la abrí, fue lo grande que es. Se nota muy grande en la mano, se nota como si fuera realmente más grande de lo que es. Sí que es verdad que si la comparas con la Nintendo de toda la vida, ¿no? Es un centímetro o algo así, unos milímetros más grande y sí que tiene más peso. Pero el hecho de que la pantalla tenga un marco y esté más reducido y ya sea una pantalla de 7 pulgadas y no la otra de 6,2 si no recuerdo mal, se nota mucho. Los mandos más de lo mismo, son lo de siempre. A la espera de, esperemos que el tema del drift no esté. Yo creo que es un poco de suerte también, aparte de la suerte de cómo trates a tu Nintendo, si la cuidas más o menos, si le das muchos golpes fuertes a los Joy-Cons o no. De esta forma solo nos queda esperar y ver qué pasa. Otra de las cosas que te sorprende por fuera, sin duda, es un poco como la textura de aquí. No es una textura totalmente lisa, es como un poco rugosa, ¿no? Es un poco diferente. Y por supuesto, uno de los mayores cambios que ha habido es esto de aquí. El hecho de la lengüeta ya no es la lengüeta esa cutre, que para mí era súper cutre ahí puesta en un lado, que dices, por favor, que no daba absolutamente ninguna seguridad. No, aquí tenemos algo que da mucha seguridad porque ocupa todo lo que es la consola, y aparte de que ocupa todo lo que es la consola, lo puedes poner a los grados que tú prefieras, a la que te vaya mucho mejor.
y la verdad no da la sensación de que se vaya a caer al simple y pequeño golpe. La ranura de la tarjeta micro SD la tenemos ahora aquí dentro puesta, y otra de las cosas que me he sorprendido, como veis lo miro todo con lupa y al detalle, son los ventiladores. ¿Y por qué os digo esto? Porque si te fijas muy detenidamente y muy a ojo, verás que estas rejillas por aquí le han puesto un antipolvo, una rejilla antipolvo, que en este caso va genial, ya que lo que vas a hacer es que le dure más la vida a esta consola, ¿no? Y bueno, ahora vamos a lo que es encender esta preciosidad. Vamos a encenderla. Lo primero que te sorprende cuando, en mi caso, cuando coloqué los mandos, pensé, ostras, suena mejor. Y me extrañó porque dije, por lo que he leído, es exactamente el mismo audio, pero no, tiene más nitidez. Y cuando colocas el mando, cuando hace ese clac típico de Nintendo Switch, lo primero que ves es wow. Y lo segundo, la pantalla. O sea, es una pantalla, es espectacular. Con deciros que una de las razones por las que me la he comprado es porque echo de menos no jugar en un televisor grande, ya que, como sabéis, yo la que tengo es la Nintendo Switch Lite, y echo bastante de menos el hecho de no jugar en un televisor algunas veces, ¿no? Porque al final la Lite es muy pequeñita, y sí que en su momento me fue muy bien porque lo típico, juegas un ratito en la cama, cómoda, es pequeña, no pesa, pero la verdad, desde que tengo esto, o sea, creo que he jugado 2 veces en el modo de pantalla para comprobar que todo fuera bien, porque es que no quiero jugar otra cosa que no sea un modo portátil. Sinceramente, me da igual tener que estar en la cama y ahí aguantando la Nintendo, que pesa más obviamente que la Lite, pero es que es espectacular la pantalla, o sea, de verdad es una pasada. He alucinado mucho con esta pantalla, y la experiencia del usuario es otra cosa, es totalmente otro mundo. La verdad que si ahora mismo tuviera que recomendar una Nintendo a alguien, viendo los precios como están, si lo tienes muy claro que quieres algo demasiado portable porque estás todo el día viajando, sin duda vete a por la Lite. Pero si no, por la diferencia de precio comparado con la otra Nintendo, me parece que el hecho de tener una pantalla OLED es espectacular, de verdad, cómo se ven los colores, cómo brilla. Es que la experiencia que hace del usuario, de verdad, o sea, me ha sorprendido tanto, y al ser una pantalla tan grande que le han quitado marcos, o sea, es que disfrutas como si tuvieras un televisor en tu mano. Es que al final ya estamos hablando de una tablet que parece esto. La verdad, es brutal y sinceramente no me lo esperaba. Me la compré porque os la quería traer en el canal, porque tenía muchas ganas de jugar, porque quería hacer el cambio a pantalla, ¿no? Ya que a partir de ahora también me podréis encontrar en Twitch jugando con esta preciosidad. Pero sinceramente, wow, o sea, ahora mismo he de decir que si me tuviera que quedar con una Nintendo, sin duda me quedaría con la OLED. Me ha parecido que lo que hace un pequeño cambio de pantalla ha sido espectacular. La verdad es que estoy encantada y solo llevo unas pocas más de 24 horas. Imaginaros cuando pase 1, 2 y 3 meses, os volveré a contar qué me sigue pareciendo, pero ya os puedo decir que ahora mismo es increíble. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Comentarme por supuesto todo lo que queráis respecto a esta Nintendo, y por supuesto, como siempre, si os gusta este vídeo le podéis dar un super like para así traeros más cositas sobre Nintendo, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.